Si cree que ya probó todas las ensaladas, espere un momentico. Hágale pues, porque la combinación de hoy sorprende desde el primer bocado y al final le muestro un truquito que hace toda la diferencia. Inicio esta exquisita ensalada con una piña pequeña. Lo primero que hago es lavarla muy bien. Después le retiro toda la cáscara con cuidado, eliminando también esos punticos oscuros que quedan en la pulpa. Luego la corto en rodajas y posteriormente en cubos medianos. La paso a una sartén y la pongo a cocinar en compañía de una cucharada de azúcar. Mientras se va calentando, la piña comienza a soltar sus propios jugos y poco a poco toma un sabor mucho más concentrado y delicioso. Vea pues, si usted es de los que quiere comer más saludable, pero no quiere comidas aburridas, llegó al lugar correcto. Estas ensaladas están pensadas para sorprender el paladar. Así que antes de empezar, suscríbase al canal, déjele un me gusta al video y compártalo con esa persona que siempre dice que la ensalada no llena, para que vea que aquí sí queda más que satisfecho. Ahora continúo con 100 gramos de hojas de espinaca. Estas ya las tengo previamente muy bien lavadas y desinfectadas. Luego las corto en tiras no muy delgadas. Después tomo una lechuga batavia pequeña. También la tengo previamente muy bien lavada y desinfectada. La corto en tiras medianas para conservar su textura crujiente. Ahora sigo con un mango bien maduro. Lo lavo muy bien, retiro toda la cáscara, lo corto en rodajas y después en cubos medianos. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea, cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Continúo con 250 gramos de jamón de pavo. Lo corto en cuadros medianos procurando que todos tengan un tamaño parecido. Ahora utilizo una manzana roja. Primero la lavo muy bien, luego la corto en rodajas y retiro el corazón junto con todas las semillas. Posteriormente la corto en cubos. Aprovecho este momentico para agradecerles de corazón por acompañarme en cada receta. Si les gustan las ensaladas fáciles, saludables, diferentes y con ingredientes que conseguimos sin complicaciones, hágale pues y suscríbanse a El Canal de las Ensaladas. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera grande agrego primero la lechuga batavia, luego las espinacas, incorporo el mango, el jamón de pavo, la piña ya fría, la manzana roja, 50 gramos de almendras troceadas que aportan un delicioso toque crocante y 50 gramos de uvas pasas negras que complementan perfectamente el sabor dulce de las frutas. Reservo la ensalada un momento y paso a preparar el aderezo. En otro recipiente, agrego 180 gramos de yogur griego natural, luego añado una cucharada de mostaza. Después incorporo 2 cucharadas de miel de abejas que ayudan a equilibrar todos los sabores. Con un batidor mezclo muy bien hasta obtener una salsa completamente suave, brillante y homogénea. Ahora vierto el aderezo sobre toda la ensalada y con una cuchara grande comienzo a mezclar muy despacio, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. La sirvo inmediatamente o también la puedo dejar unos minutos en refrigeración para disfrutarla bien fresca. Esta ensalada es perfecta para un almuerzo ligero, una cena diferente, una reunión familiar, un asado o incluso para acompañar carnes a la parrilla, pollo al horno, pescado o simplemente disfrutarla sola, porque realmente es muy completa. Si esta receta les gustó, hágale pues y regálenme un me gusta, compartan este video con esa persona que disfruta preparar ensaladas deliciosas y suscríbanse a El Canal de las Ensaladas para que no se pierdan todas las recetas que vienen. Y ahora sí cuéntenme en los comentarios una cosa muy puntual, ¿ustedes le agregarían otro ingrediente o la prepararían exactamente así? Y decime pues, ¿la harías?